Buenas noches, esto es La Vuelta al Mundo de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. Israel atacó un complejo militar cerca de Teherán, entre otros puntos del territorio iraní. Oficiales estadounidenses insisten en que Washington no declaró la guerra a Teherán, pero Donald Trump volvió a poner sobre la mesa un cambio de régimen en Irán. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU reunido de emergencia, el representante de Teherán invocó el derecho de su país a la legítima defensa y declaró que será el ejército quien decida cómo será la respuesta a los ataques de Estados Unidos. Antonio Guterres pidió la desescalada. En Siria, más de 20 personas murieron y 52 resultaron heridas en un atentado suicida contra una iglesia en Damasco. Las autoridades del gobierno de facto de Ahmed al-Shara atribuyen el ataque al autodenominado Estado Islámico. Y les cuento que en economía hablaremos de Perú y del avance de la minería informal que afecta a los precios del cobre. ¿Qué está haciendo el gobierno de Dina Boluarte para equilibrar la balanza? Lo revisamos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Y en salud, hoy hablaremos sobre una práctica cada vez más frecuente entre los jóvenes. Se trata del uso de la inteligencia artificial en reemplazo de la terapia psicológica. Pero, ¿qué limitaciones tiene precisamente la inteligencia artificial en materia de salud mental? Nos lo cuenta enseguida el Mariángulo. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. Israel atacó un complejo militar cerca de la capital de Irán después de bombardear varios puntos del país este domingo, entre ellos instalaciones de misiles. El gobernador de la provincia de Teherán informó que el ejército israelí ha atacado al menos 200 puntos de la capital desde el inicio de la ofensiva. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ayer, recordemos, aseguró que gracias a los estadounidenses ya han devastado el programa nuclear iraní, declaró este domingo que están cerca de alcanzar sus objetivos en Irán. No cabe duda de que este es un régimen que quiere eliminarnos, borrar nuestra existencia. Por eso lanzamos esta operación, para eliminar las dos amenazas existenciales, las armas nucleares y los misiles balísticos. Avanzamos paso a paso hacia el logro de estos objetivos y estamos muy cerca de alcanzarlos. Por otro lado, frente al Consejo de Seguridad de la ONU reunido de urgencia, el representante invocó el derecho de su país a la legítima defensa, recogido en la Carta de Naciones Unidas, y aseguró que serán las Fuerzas Armadas iraníes quienes determinen el momento y la naturaleza de la respuesta contra Washington. Esto a pesar de la amenaza de Donald Trump, que aseguró que si Teherán respondía, Estados Unidos volvería a atacar. Además, el secretario general de la organización, ante este panorama, hablamos de Antonio Guterres, pidió la desescalada. Debemos actuar de inmediato y con decisión para detener los combates y retomar negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní. Necesitamos una solución creíble, integral y verificable que restablezca la confianza, incluyendo pleno acceso a los inspectores de la OIEA, como autoridad técnica de las Naciones Unidas en estos ámbitos. Y esta tarde el presidente estadounidense Donald Trump ha publicado el siguiente mensaje en su red social. Si el régimen de Irán no es capaz de hacer Irán grande de nuevo, ¿por qué no debería haber un cambio de régimen? Palabras que añaden ambigüedad a los objetivos de Tel Aviv y de Washington, después de que la Casa Blanca haya insistido en que con los ataques de ayer no declararon la guerra a Teherán, sino que su objetivo era limitado a devastar su programa nuclear. Cambios que también han sido constantes en la retórica del gobierno israelí desde que lanzó la ofensiva. Comentarios y opiniones con poca claridad. Funcionarios de la Casa Blanca se expresaron tras el ataque estadounidense contra Irán, pero con definiciones contradictorias. El vicepresidente J.D. Vance negó que Washington esté en guerra con Teherán. No estamos en guerra con Irán, estamos en guerra con el programa nuclear iraní. Y creo que el presidente anoche tomó medidas decisivas para disuadir ese programa. Sabemos que anoche retrasamos considerablemente el programa nuclear iraní, ya sean años o incluso más. Sabemos que pasarán mucho tiempo antes de que Irán pueda siquiera construir un arma nuclear si así lo desean.
Pero aunque el vicepresidente alejó su discurso de una guerra con Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que si Teherán responde, sería el peor error. Además, en sintonía con la postura del presidente Donald Trump, Rubio aseguró que el mundo será más seguro tras la reciente ofensiva. El mundo hoy es más seguro y estable que hace 24 horas. Muchos de estos países que han emitido declaraciones condenándonos, en privado coinciden con nosotros en que esto era necesario. Lo que estamos viendo es que este es un presidente que dice lo que va a hacer y lo hace. Por su parte, la Autoridad de Defensa de Estados Unidos aseguró que la Casa Blanca no busca un cambio en el gobierno iraní. Esta misión no tuvo ni ha tenido como objetivo el cambio de régimen. El presidente autorizó la operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que representa el programa nuclear iraní y de autodefensa colectiva de nuestras tropas y de nuestro aliado Israel. Mientras Teherán promete defenderse, desde la Casa Blanca aseguraron estar dispuestos a negociar el programa nuclear iraní. Ahora, para el análisis, contamos con César Niño, doctor en Derecho Internacional. César, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación de France 24. Te planteo lo siguiente. Ante estos mensajes confusos que veíamos, ¿crees que entre las mismas autoridades estadounidenses e israelíes hay una certeza sobre cuál es el objetivo en Irán? ¿Cuál sería, en tu opinión, este objetivo? Hola Rosa, buenas noches para ti y para todos los que nos oyen y nos ven. Bueno, yo sí considero que en esta oportunidad hay un cortocircuito entre los altos mandos y entre la alta política estadounidense. Las implicaciones frente a esta desconexión de información, frente a los objetivos, no solamente de seguridad nacional, sino de intereses nacionales, pues por supuesto genera mucha incertidumbre sobre el futuro más cercano frente a esta escalada de tensiones militares. Mientras hace un par de semanas la directora de la comunidad de inteligencia advertía que no había evidencia creíble y palpable que efectivamente Irán estuviera cerca del arma nuclear, pues efectivamente el Pentágono, la Secretaría de Defensa y por supuesto el presidente Trump la desmentían. Luego esto significa, entre otras cosas, que hay una suerte de cortocircuitos que para la toma de decisiones puede ser muy peligrosa en un mundo lleno de incertidumbres. Entonces, te planteo lo siguiente, César. Ya hemos escuchado al presidente estadounidense decir que si Irán responde atacando objetivos estadounidenses, Estados Unidos va a volver a atacar. Entonces, si esto acaba derivando en una guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán directamente, ¿qué tan calculado habría sido este escenario? Bueno, yo creo que el escenario es calculado, pero efectivamente es lo suficientemente lleno de incertidumbres. Para empezar por algo muy rápido, me da la impresión que hay dos grandes escenarios frente a una posible escalada de ataques y respuestas por parte de los actores involucrados. Lo primero es saber en qué momento va a tomar las represalias Irán. Seguramente invocando, como lo veíamos en la nota que presentabas hace un rato, Irán efectivamente ha invocado la legítima defensa, y al invocar la legítima defensa habrá que saber que Irán posee un arsenal considerable de misiles balísticos y que por supuesto tiene en su lista de objetivos al menos 20 bases militares estadounidenses en todo el Medio Oriente. Puede lanzar ataques enjambre contra buques de guerra de la Armada estadounidense utilizando inclusive drones, lanchas, etc. Y el segundo gran escenario es la represalia postergada. En otras palabras, es la paciencia estratégica. Irán efectivamente puede lanzar de alguna u otra forma un ataque en el que se usen los famosos proxies, pero también en el momento en que considere oportuno. Esto implica que efectivamente Estados Unidos calme un poco sus alertas de seguridad nacional y lo tomen por sorpresa en alguno de estos escenarios. Ahora bien, el cálculo de Estados Unidos tendrá que ver con estas dimensiones, y es que efectivamente sabremos muy bien hasta dentro de muy poco cómo o qué afectaciones hubo sobre las capacidades militares de Irán a propósito de los ataques que Estados Unidos llevó anoche en Teherán. Entonces, para redondear un poco la idea, tendremos que tener en cuenta esos dos momentos, más efectivamente los pulsos geoestratégicos y sin duda alguna lo que va a ocurrir en términos de el comercio global, la energía global, el estrecho de Hormuz y sin duda alguna lo que va a implicar en tensiones estratégicas dentro del Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Entonces, César, para aclarar un poco el panorama frente al que estamos,
La pelota en el campo de quién está, para decirlo así de una forma coloquial. Porque si Estados Unidos ha hecho ya sus cálculos, ¿hay alguna forma que la respuesta de Irán pueda, digamos, desestabilizar estos cálculos? Bueno, haciendo la metáfora de la pelota en el campo y quién está, yo creo que la pelota en este momento está en el aire y hay que esperar a ver quién salta primero y coge la pelota. Precisamente porque los cálculos están, si bien por la forma en que puede responder Irán, pero también en la forma en la que puede estar contraatacando de alguna otra forma después del debilitamiento estratégico de las plantas nucleares de ayer por parte de los israelíes y por supuesto de Washington. Me explico. En otras palabras, es si la tensión y la tesis del cambio de régimen es plausible. El cambio de régimen en Irán supone muchas ecuaciones y muchas dimensiones que hay que tener en cuenta para saber si puede haber o no una transición. Recordemos que Irán es una teocracia, recordemos que Irán es un régimen autoritario y que efectivamente no hay cabida para oposiciones y que no hay cabida para un régimen transicional, por lo menos en el corto o mediano plazo. Los cálculos de Occidente, los cálculos de Estados Unidos y los cálculos de Israel seguramente tienen que ver con todos estos escenarios. El problema es que en geopolítica todo es un riesgo. Cualquier cambio en el orden geopolítico regional puede tener un alcance peligrosísimo en materia global. Y César, tú nos hablabas de un cortocircuito en la toma de decisiones que crees que ahora mismo está presente, ¿no?, entre las autoridades estadounidenses. Te pregunto ya a nivel de coordinación entre Estados Unidos e Israel, porque ayer Donald Trump declaró que había sido una operación coordinada entre ambos ejércitos. ¿Cuál crees que es, digamos, la línea de la toma de decisiones? Bien, la línea de toma de decisiones mediante lo cual el derecho de las cosas significa que quien declara la guerra es el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump han dicho que no están en guerra. Entonces, el espacio vacío, un poco como el punto ciego de estas dimensiones tienen que ver con que Estados Unidos ha hecho un ataque internacional, pero no es una declaratoria de guerra. Por eso se han saltado de alguna u otra forma, según el gobierno estadounidense, al Congreso de Estados Unidos. Pero hay que recordar que, en efecto, la toma de decisiones en política exterior y la toma de decisiones en seguridad internacional, en esta oportunidad con el lobby israelí, por supuesto trasciende en que los asuntos de seguridad internacional de Estados Unidos comprometen la seguridad nacional estadounidense. Luego, los cortocircuitos están en las aprobaciones y en las desaprobaciones, e incluso en quién está, digamos, de alguna u otra forma notificado del ataque. Hasta ayer, a horas de la noche estadounidense, el presidente Trump advertía que de alguna u otra manera el Congreso y las cámaras y los partidos políticos sabían dependiendo del grado de cercanía con el presidente. En otras palabras, los republicanos sabían con mayor tiempo de anticipación que el ataque era inminente, mientras que los demócratas sabían incluso un momento después del ataque. Esto significa de alguna u otra manera que esto es una suerte de condicionamiento de política interna que efectivamente va a fracturar y que seguramente va a llamar de alguna u otra manera la atención en algunas investigaciones de la política doméstica estadounidense. César, pues muchísimas gracias por aclarar un poco esta incertidumbre que, como bien dices, ahora mismo impera. Te agradezco mucho, sin embargo, que hayas compartido tu análisis con nosotros una vez más en France 24. Gracias, Rosa. Pasamos a noticias de Siria, donde más de 20 personas murieron y 52 resultaron heridas por un atentado suicida contra una iglesia en Damasco. El Ministerio del Interior sirio atribuyó el ataque a un miembro del autodenominado Estado Islámico. Se trata del primer ataque de este tipo en la capital siria desde que las fuerzas islamistas derrocaron a Bashar al-Assad en diciembre y el primero contra una iglesia desde que estalló la guerra civil en 2011. Un hombre entró en la iglesia gritando Allah al-Akbar y voló todo. Murieron niños. ¿Qué hicieron estos niños que llevaban velas para merecer esto? Cerramos en Grecia, donde un incendio forestal arrasa la isla de Kíos en el mar Egeo. Los vientos propagaron las llamas por los bosques y las tierras de cultivo y 16 pueblos han sido evacuados como medida de precaución. Las autoridades locales han desplegado 140 bomberos y 15 camiones cisterna para contener el fuego a la espera de refuerzos del resto del país. A esta hora no se conocen víctimas mortales ni tampoco heridos.
Llegamos al final de este bloque de noticias. A continuación, la crónica económica.